Chile 2030, 7 desafíos estratégicos y un imperativo de equidad. Así se titula el documento de discusión, de análisis que ha lanzado en esta jornada el expresidente de la República, Ricardo Lagos. Una mirada hacia un Chile en 20 años más. ¿Cuáles son los temas importantes para salir tal vez de la contingencia local, de los momentos, de la cosa tal vez más pequeña que rodea muchas veces a la discusión pública? Precisamente es el invitado de esta noche aquí en CNN Chile. Le agradecemos por recibirnos aquí en su fundación, señor Lagos. Gracias a ustedes por venir. ¿Por qué este documento? Es una inquietud muy profunda. A ratos, como usted muy bien lo dice, lo que pasa cada día nos impide ver el largo plazo. Un país que ha tenido lo que ha tenido en los últimos 20 años, que ha tenido un buen crecimiento, etcétera, que todos dicen que seguir como estamos de aquí a 10 años estaremos en un país con un ingreso que nos acerca a los países más desarrollados. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese momento? ¿Por qué? Porque lo claro es que mientras usted está creciendo, va mejorando los indicadores sociales. Pero llega un momento en que cuando ya llega a unos $20.000 por habitante, pasa a ser mucho más importante la distribución del ingreso al interior de ese país que cuál es el ingreso promedio. Y eso le explica por qué Estados Unidos, que tiene el doble de ingreso que Grecia o que Nueva Zelanda, tiene una esperanza de vida mucho más baja que Grecia o Nueva Zelanda. Entonces yo digo, hemos hecho bien las cosas, pero ¿cómo somos capaces ahora de definir el tipo de país de manera que en los próximos 10, 12 años podamos revertir una distribución muy desigual del ingreso? Porque a partir de los 20.000, la distribución desigual del ingreso significa que los indicadores sociales van a ser muy negativos. Y por ello entonces en el documento me permito poner un pequeño cuadrito de los 30 países desarrollados del mundo, y en donde mientras peor es la distribución, mayores son los problemas sociales. Y yo quisiera entonces que Chile tuviera una mejor distribución para que nuestros temas sociales estén mejor resueltos. Ahora, muchas de las teorías económicas que de pronto deambulan indican que el tema está resuelto con simple crecimiento. Vale decir, es cierto, la desigualdad existe, pero si el crecimiento es mayor, al final todos son beneficiados. Desgraciadamente no es así en los países hoy desarrollados. Los países con peor crecimiento, con peor distribución de ingresos, menor esperanza de vida, mientras peor la distribución del ingreso, mayor número de homicidios por 1.000 habitantes, mayor número de presos por 1.000 habitantes, ahora que está de moda el tema de cuántos presos hay en las cárceles, mayor número de enfermos mentales, mayor número de drogadictos. Incluso algunos han definido el índice de la felicidad, y en el índice de la felicidad, bueno, son más infelices los países con distribución peor. Todo esto tiene una explicación lógica. Llega un instante en que lo importante no es seguir teniendo más, es cómo lo distribuye al interior de las sociedades. Entonces, países que tienen la sociedad más igualitaria, Japón, por ejemplo, este país que está pasando por lo que todos vemos hoy día con tanto drama humano, bueno, es el país con distribución más igualitaria. En Japón, el 20% más rico tiene un ingreso promedio 4 veces el 20% más pobre. En Estados Unidos, el 20% más rico es 8 veces más que el 20%. Chile no le digo. Chile es 14 veces. Y cuando el Estado hace lo que tiene que hacer y hace gasto público bien focalizado, a través de políticas sociales, a través de distintos medios, esas 14 veces se reducen a 7.8. Pero todavía es una tremenda desigualdad. Por eso, hicimos mucho en 20 años. Acortamos esa brecha, pero ahora para seguirla acortando se requiere, yo creo, un gran entendimiento entre los chilenos, darnos cuenta en qué punto estamos. No hagamos de esto una guerrilla política, hagamos de esto un tema país que se pueda abordar con altura de mira. Y junto a esto, otro conjunto de temas. A ver, si le entiendo bien, entonces, siguiendo esa lógica y siguiendo lo que hicieron los gobiernos de la concertación, tratando de atenuar esa desigualdad
con una focalización en los subsidios, uno podría decir, bueno, sigamos haciendo eso y coloquemos incluso más subsidios, que se nos ocurra más para tratar de que esta brecha sea más corta. O llegó el tiempo de repensarlo, como usted señala, y entonces lo que está proponiendo es una gran reforma tributaria, pero de verdad. Sí, porque creo que lo que hemos hecho con focalización de gastos, cuando usted recibe ingresos, depende cómo lo gasta. Cuando usted hace un programa como Auge, o cuando usted hace un programa como Chile Solidario, bueno, eso se gastaba en un 40% en el 20% más pobre, en un 20 y tanto, ¿me entiende? De preferencia. Prácticamente no gastaba nada en el ingreso más rico, en el 20% más rico de Chile. Eso es un gasto bien focalizado, Chile lo hace, lo hemos hecho bien. Ahora tenemos que hacer la otra parte de la ecuación, que cuando recaudamos tributos, lo recaudamos de tal manera que mejoremos la distribución de ingresos. Chile, al igual que el resto de países de América Latina, tiene la gran injusticia. Nuestra distribución de ingresos, antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos, permanece exactamente igual. Y eso es lo que hay que remediar, porque nos creemos importantes, estamos en la OECD, el Club de los Países Ricos. Bueno, allí ningún país de los grandes del mundo, antes y después de impuestos, la reducción en la distribución de ingresos, en la desigualdad, es muy grande. En Chile no. ¿17% de impuestos no es una carga adecuada en Chile? 17% es lo que pagan las empresas. Pero como digo allí, es el único país donde ese impuesto sobre qué, sobre las utilidades. ¿Qué utilidades? ¿Las utilidades que obtiene? ¿Las utilidades devengadas? ¿O las utilidades que reparte? Y en Chile es el único país en que es sobre las utilidades que usted reparte. Si usted no reparte utilidades, no paga impuestos. Claro, se supone que algún día va a repartir esas utilidades. Pero déjeme decirle que con la cantidad de utilidades acumuladas, no repartidas, que no han pagado impuestos en Chile nunca, tenemos, creo yo, más de un Producto Nacional Bruto. Es una cantidad tan inmensa que creo que las personas más adineradas de este país, por mucho que vivan y gasten, nunca podrán gastar lo que tienen acumulado y por lo tanto nunca pagarán impuestos sobre lo que han ganado en sus empresas. Señor Lago, en el documento cuando usted habla de esto hace una referencia y un ejemplo de las empresas que tributan en nuestro país y que son los mismos consorcios que tienen negocios en el extranjero y que tributan de otra forma. Eso es una forma de hacer una crítica a la actitud empresarial de nuestro país, que cada vez que se habla de este tema se encienden las alarmas. Bueno, es que yo creo que eso ocurre como decía Galbraith una vez, el economista canadiense americano con mucha gracia, cada vez que se usa la palabra impuesto, el pobre sonríe porque a lo mejor piensa que algo le puede caer y el rico se asusta porque a lo mejor algo le pueden quitar. Lo que ocurre, ¿verdad?, es que efectivamente, digo yo, bueno, vemos con mucho éxito que las empresas chilenas van al extranjero, les va muy bien, y yo pregunto, ¿y qué impuestos hay allá? 30% sobre utilidades, no 17% como en Chile. Sí, pero además sobre las utilidades que se reparten, no, sobre todas las utilidades. Entonces, uno tiene que hacerse la pregunta, van a Argentina, van a Perú, van a Colombia, van a tantos países, y el sistema tributario es mucho más fuerte que el chileno. Por lo tanto, yo creo que hay un espacio, pero por eso hablo también de un pacto, porque esto, lo ideal es que podamos concordar una forma. Yo entiendo la legislación chilena cuando se dictó el año 84 por el ministro Vigi. Chile está en medio de la crisis del año 82-83. ¿Cómo hago para inducir, para salir de la crisis, que se invierta más? Muy fácil. Si usted no retira las utilidades y las invierte, no le cobra impuestos. Para el Chile del 84 es lógico. Para el Chile del 2011, no. Y por lo tanto, durante 20 años como Concertación, prácticamente los esfuerzos que hicimos en materia tributaria no tenían que ver con la estructura. Muchas veces en mi gobierno aumentamos impuestos, pero dijimos, no importa la forma en que los recaudamos, porque los vamos a focalizar bien. Esa etapa ya la cumplimos. Creo que nos toca la otra. Y es por eso
que hoy día usted lo plantea con esta fuerza? Porque más de alguien que nos está escuchando, nos está viendo, diría, ¿por qué no lo hizo? Claro, ¿por qué no lo hizo entonces en su gobierno? Por dos razones. Primero, porque estábamos lejos de llegar a esta frontera que vamos a pasar, espero, para suerte de todos los chilenos, de pasar a ser un país más desarrollado, que es donde pasa a ser determinante la distribución de ingresos. Segundo, porque lo determinante era cómo crecíamos y cómo, para crecer, nos asegurábamos la distribución de ese crecimiento. Entonces, como crecíamos, teníamos más recursos fiscales, y al tener más recursos fiscales, lo entregamos en políticas sociales, educacionales, de alimentación, etcétera, de vivienda. Esa etapa, digo yo, culminó. Entramos a otra etapa. Chile hoy es distinto. Los que nos están viendo saben que hoy día tenemos un país muy distinto al de 20 años atrás. Y porque es distinto, podemos dar el salto. En esto como en otras cosas. Como en demografía, como en política energética, hay un conjunto de otros temas que planteo, de ahí los 7 desafíos. El primer desafío, por supuesto, es la democracia, porque todo esto no lo podemos hacer con un sistema político donde usted elige un diputado y yo elijo el otro, porque estamos empatados en nuestras coaliciones. Entonces el sistema político pasa a ser muy importante, la necesidad de adaptarnos a las nuevas realidades, el sistema energético, después de lo que ha pasado en Japón, digamos que la energía nuclear por un largo tiempo, si no para siempre, va a estar archivada. ¿Qué le parece si abordamos más en profundidad ese tema, pero lo hacemos después de la pausa? Porque sin duda que el tema energético presente en este documento y en la actualidad hoy es tremendamente importante. Con mucho gusto. Regresamos de inmediato.